Saludos, bienvenidos a otro programa de Musicians Talk Music. Omar Martínez por acá. Otro episodio súper chévere con otro buen amigo de hace muchísimos años de Puerto Rico y una persona que ha triunfado un montón, especialmente en el área de la educación. Un tipo que está súper preparado y nada, lo vamos a conocer. Ya yo lo conozco, pero ustedes lo van a conocer. Su nombre es Oliver Santana y aquí se los presento. Oliver, saludos. Saludos a todos. Aquí está Oliver. Oliver y yo nos conocemos hace muchos años. Él pues también conoce quién es mi papá, pero yo no sé si te he dicho esto, Oliver, pero la primera vez que quizás yo había escuchado de ti, pero la primera vez que te vi como tal, y yo no me acuerdo en qué año fue, pero fue una actividad de graduación. Creo que fue una de las graduaciones de la Inter que tocaba, o de la Inter o de una de esas universidades que tocaba en la banda municipal de Caguas. Que fuimos a tocar una graduación, no me acuerdo qué universidad fue. Y tú estabas acabadito de llegar a Puerto Rico. Que Trinta te dijo, sí, vete. Fue la primera vez que fuiste sin ensayar y sin nada. No me acuerdo dónde fue. Fue en un coliseo, así como una cancha de baloncesto. No sé si tú te acuerdas. Mira, esto es lo que me acuerdo. Llegaste así como llegaste con tus cosas y mucha gente no sabía quién era. Y yo, ¿quién es este? Llegaste con un tuxedo, con lazo y todo. Hola. Y era normal, de negro. Todo el mundo de negro y tú llegaste con tuxedo, con lazo y todo. Y yo dije, ¿quién es este? Y luego, no hay más historia. Mano, ¿cómo estás? ¿Qué te mantiene ocupado? Vives en New Jersey hace varios años ya, ¿no? Sí, de hecho, eso que estás diciendo, yo que estoy recordando, eso fue una cancha de baloncesto. Ajá. Y fue de la Inter, sí. Pero no, ya, está activando recuerdos de Sí. atrás. Estabas acabado de llegar sí. Me imagino que... Yo fui a Berkeley. Ajá. Pues entonces eso tuvo que haber sido como en el 98, 99, por ahí. Porque después yo me fui otra vez. Ok. Puede haber sido 99-2000. Porque yo... Sí. O sea, en el 2000, en el año 2000 yo tenía 14 años. Por ahí, y yo entré a los 16 al conservatorio en el 2002. Entonces, pues, no creo que... Yo creo que yo empecé con la municipal como a los, qué sé yo, y así ensayar y eso, 13, 14 años, así que fue por ahí. 14, 15, 2000, 2001. Anyways, sí, esa nunca me olvido porque yo dije, llegó este músico que yo nunca he visto, llegó así, nadie conocía, o sea, conocía a algunos de ellos y a Trinta y qué sé yo, pero llegaste con Tuxedo, por eso la imagen me acordé. Siempre ve las patas yo. Sí. Bueno, vamos a ir a conocer tu historia, pero actualmente estás en New Jersey. ¿Desde cuándo vives en New Jersey? Mira, en New Jersey estoy desde el 2013. 2013. Llevamos acá un tiempo. Gracias a Dios, pues tenemos nuestra casa y se está trabajando bastante. Siempre ocupado, haciendo los guisos de la calle, haciendo arreglos, dando clases privadas por Zoom, dando clases en 2 universidades. Y siempre se hace su cosita. Gracias a Dios tengo bastante tiempo. Paso bastante tiempo con mi hija, que ahora cumple 5 años. Eso es lo mejor, que dentro de todo lo que estoy haciendo, eso es, como tengo ahora un poco más de tiempo, pues estoy haciendo eso también. Están de viaje ahora mismo, por eso es que hay tanto silencio aquí. Pero siempre se está ocupado, tocando de todo lo que aparezca, musicales, community college, musicals, salsa, merengue, grabaciones de pop, grabaciones de Big Bang. Siempre se está, pues tengo el estudio aquí en la casa, en el basement, y siempre pues me mantengo ocupado, gracias a Dios, pues, y también tocando en la iglesia, toco en 2 iglesias. O sea que hay de todo en el menú. De todo, sí. Súper ocupado, siempre has estado ocupado, siempre no.
Eres como medio eléctrico, digo yo, no te quedas quieto en un solo sitio. Hay que hacer, hay que hacer. Sí, así es. Pues nada, vamos a comenzar desde el principio. Yo siempre le pregunto a la gente que tengo acá, ¿cómo fue que así? Obviamente, una de las cosas que tienen todos mis invitados aquí en común es que son músicos, antes que nada. Y pues siempre comienzo preguntándole, ¿cómo fue cómo fue ese primer contacto con la música? ¿Cómo te interesaste en la música? ¿Qué edad tenías y por qué? Si fue, mucha gente tiene familiares que han sido músicos, otra gente no han tenido familiares músicos. ¿Cuál es tu historia en ese sentido? Pues mira, yo era karateca. Yo estudiaba karate. Y este, yo era bien religioso con el karate, me encantaba las martial arts. Entonces, pues, cuando me gradué, cuando entré a la escuela de caballero, fue intermedia, ahí comenzó comenzó un programa de música que lo comenzó Ismael Félix, antes de Alexis 30. Wow. Ismael Félix, casi mucha gente no lo conoce, un señor mayor, yo creo que hasta mayor que Ortiz, mayor que Ortiz. Y él sí dio clase, Ismael Félix dio clase en la Libre. Simón lo conoce y todos los que se retiraron ya lo conocen. Le decían el Indio. Ah, Pues, yo he escuchado del Indio, eso sí he escuchado. exacto, le decían el Indio, maestro de trompeta. Y él era la competencia de Pacheco, porque Pacheco iba a la Libre en un Mercedes de esos gigantescos color azul. Y entonces el Indio, Ismael Félix, iba en uno color brown, marrón. O sea, y los dos tenían el mismo carro. Anyway, yo no sé cómo él lo hizo, pero Ismael Félix, yo no sé si fue por un fund o un grant, pero de la noche a la mañana él trajo a la escuela de caballero instrumentos nuevos de paquete en los plásticos. O sea, él trajo snare, tubas, trombones, trompetas, saxofones, clarinetes, de todo. Yo no sé cómo, o sea, ahora yo me hago esa pregunta, pero en aquel entonces, pues, a ese edad uno le da lo mismo. Anyway, pues yo quería, pues, saxofón y comencé por el clarinete, porque no había más nada. Después de ese primer semestre o primer año en grado séptimo, Ismael ya no estaba y entonces ahí yo creo que fue que entró Alexis 30. Si no fue cuando yo estaba en octavo, lo más probable fue en noveno. Alexis 30 entró a la de caballero. Y ya él entró agraciado porque ya estaban los instrumentos, ya él tenía todo el equipo, ya estaban todos, o sea, ya estaba todo. Inclusive cuando Ismael Félix comenzó, las clases de música eran en el edificio principal y después nos movieron al lado del edificio de educación física, ¿no? Un edificio bastante grande y Alexis Trinta dio clases ahí por muchos años. Todavía Alexis Trinta no estaba dando clases en el Colegio Bautista, para que tengas una idea. Ahí comencé yo en música y como pues eran bastantes horas y me gustaba mucho, pues tuve que dejar las artes marciales y yo comencé rápido. Después de un semestre pues me dieron el saxofón y eso fue sin parar. O sea, yo no era buen lector, siempre hacía cosas así de cuajo, como dicen. Y yo no paraba de practicar en casa. Yo me iba a mi casa y eso era practicar, escuchaba los discos y me ponía a tocar y así. Y así comencé. Inclusive yo me aprendía los discos de memoria y los discos de merengue, ¿verdad? Porque esos eran los guisos que había en Cagua, San Lorenzo. Y antes de tener licencia de conducir, mi mamá me llevaba a los guisos porque yo no tenía licencia de conducir. Me caían guisos de merengue con grupos en San Lorenzo. El grupo se llamaba Ritmo 2001. Uy. Y entonces, pues, yo hacía lo que hizo, sitios lejísimos en San Lorenzo, que eso era para morirse. Y entonces me venían a buscar. Después de un tiempo, ya que le cogí confianza a la calle, pues los del guiso me venían a buscar a mi casa. Mucho
mucho antes de que existiera el Expreso Chayán, mucho antes, me imagino. Mucho antes. Ahí yo hacía mis guisos, yo comencé así, yo comencé a tocar en la calle desde antes de tener licencia, y hacía mis chavitos y me compraba mis instrumentos, me compraba mis cañas, mis boquillas y eso. Tú sabes que yo no creo que nunca tuve que decir a mi mamá, mira, cómprame esto, cómprame aquello. Yo creo que una vez me hizo un regalo, me compró un saxofón, pero siempre con lo que hizo yo hacía. Así comenzó todo, en la idea de Caballero. Fue los inicios con Ismael Félix. Simón conoce yo creo que lo dije ya. Simón conoce a Ismael Félix, lo conoció. Y Alexis 30, y después de casi graduándome de la escuela intermedia fue que comencé la libre. Y entonces La libre de Caguas. De la Escuela Libre de Música de Caguas, y me dijeron, no, tú vas a estudiar con Wilfredo Corps. Y ahí comenzó todo. ¿Quién te dijo eso? Déjame adivinar. Ortiz. No. Yo creo que fue Ortiz. Si no fue Ortiz, yo creo que fue Ortiz. Si no fue Ortiz, fue 30, pero estoy bien seguro que fue Ortiz. Yo creo que Ortiz tenía como ese don de hablar con un chamaquito nuevo, y según hablaba con él, lo pareaba, o sea, lo machaba con un maestro. Y él te leía, ya sabía para dónde tú tenías que ir. Sí, sí. ¿Qué significó para ti? En las últimas entrevistas se ha hablado tanto de Ortiz que no me sorprende, porque Ortiz es una persona súper importante en la historia de la educación musical en Caguas como tal. Pero en las últimas entrevistas ha salido el nombre de Ortiz bastante. Pues porque las personas que he tenido últimamente o pasaron por sus manos o lo conocen, o conocen de su trabajo. ¿Qué significó para ti Ortiz, la figura de Ortiz en tu camino por la libre de Caguas? Mira, bien sencillo, y bien sencillo y bien significativo. Ortiz, en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en la forma de plantar ese carácter y esa disciplina de los estudiantes, lo primero que yo te puedo decir que él proyectaba como persona y como el director, ¿no?, de la Escuela Libre de Música, era celo. Él es bien celoso de su escuela. Uh-huh. En todos sus comentarios, en todas sus enseñanzas, en todos sus chistes, era orgullo. Él era bien orgulloso de sus maestros. Tú sabes, él sabía que él tenía maestros buenísimos. Sí. Y él veía, por lo menos en el tiempo que yo estaba, que había mucho potencial en todo el mundo. Obviamente no estaba el social media, no estábamos confinados a nuestros teléfonos. Él nos veía todo el tiempo practicando. Y si no estabas practicando, él te decía, ponte a practicar, tú sabes. Sí. O ¿dónde tú tienes clase ahora? ¿Qué estás haciendo? O sea, que siempre él estaba pendiente a todo el mundo. Si estabas tocando y tú una nota mala, te gritaba a la otra esquina, mira, ese fue pedido, tú sabes, así, amor. Sí. Y cosas así. Ortiz representó celo y representó el cómo una persona, él proyectaba cómo una persona es orgullosa de donde uno salió. Sí. O sea, él me enseñó a mí que cómo yo me debía de sentir como siendo un representante, un embajador de lo que representa la Escuela de Música. Ortiz, tú sabes, todos los días nos daba, si no nos daba un consejo con sus acciones, de la forma de ser. A mí una de las cosas que también me gustaba de Ortiz era que él era no tenía filtro. O sea, Ortiz tenía que hablarte malo, te hablaba malo, y si tenía que decirte las cosas como eran, te las decía. De igual manera, así mismo era con los profesores. Sí. Cuando hablaba con otros profesores, que no era nada más con nosotros. Si te quejabas mucho, él decía, olvídate de eso. O sea, siempre te trataba de encaminar bien, pero eso de ñe y te pasaba la mano, eso no, con Ortiz, eso no. Sí. A mí me gustaba esa forma de él, no tan solo de él, de diferentes maestros, porque cuando nosotros estábamos en la escuela, estamos fuera de nuestro hogar, ellos se convierten en nuestra figura paternal. Y ese tipo de disciplina, ese tipo de
de dirección para nosotros poder tomar los pasos correctos. Ortiz, entre otros profesores, tú sabes, todos representaron esa figura paternal que nos guió. Tacho, la libre es como para mí la libre fue mi segundo hogar. Sí, igual para mí. Y nada más el hecho, lo que dices, tienes razón en cuanto a que él era celoso y valoraba los maestros que tenía, y eso es verdad. Y una de las formas en que tú puedes probar eso es el hecho de que por tantos años peleó los fondos estos para renovar la escuela. Y el que sabe de Puerto Rico y del gobierno sabe que las artes y los deportes los tienen en la lista para abajo, ¿me entiendes? Que no son tanta prioridad, Sí. lamentablemente. Y él se echó eso acá, y no solamente él no ganaba nada personalmente con eso. Eso lo hacía por sus estudiantes, por el futuro de la escuela y por sus maestros en los que creía. Y formó una alianza de maestros que también trabajaron en eso, en esa política de buscar esos fondos, que eventualmente sí se los otorgaron. Right. Súper brutal. Entonces, vamos a hablar un poco de tu profesor en la libre, que fue Willie Corps. Willie Corps fue tu primer profesor. Bueno, primero fue el 30. Bueno, 30, pero desde la idea y qué sé yo, y no sé qué. ¿Con quién Sí. tomaste clases de solfeo y teoría y eso? Pues mira, mi clase de solfeo fue con Mili. Con Mili, ok. Con Mili. Y Mili, de hecho, yo creo que Mili me dio algunas clases de saxofón. Me acuerdo porque si hacías cachete, te cogía con un bolígrafo y te decía no hicieras cachete, entonces te pintaba la cara de puntitos azules. No hagas cachete, y te hacía así con el bolígrafo. Mili me dio clases de solfeo. Y después me especialicé, específicamente con Willie Corps, él fue el maestro especializado, ¿no? Con Willie eso fue lo mejor del mundo. Willie siempre estaba. Antes de que hables de la experiencia con él, ¿quién es Wilfredo Corps? Para los que no conocen, ¿quién es Wilfredo Corps? Mira, Wilfredo Rivera Corps. No, Wilfredo Corps Rivera. Wilfredo Corps, un maestro sumamente preparado, una persona sumamente bien inteligente, bien talentoso, tremendo saxofonista, tremendo lector y información, es una enciclopedia, unos recursos impresionantes. Willy, preparado no tan solo de forma en el Departamento de Educación, sino también como Willy hizo cursos de maestría. Y Willy tiene lo que se llama un ABD, All but Dissertation. Willy estaba casi a punto de hacer su doctorado y por razones de la vida pues no pudo terminar, pero Willy era de los pocos en la Escuela de Música que estaba casi a ese nivel. Doctorado. Estaba Figueroa, tiene su maestría, yo creo que Luti también, no estoy seguro. Y habían otros maestros, o sea, que ya en ese entonces había maestros a nivel casi doctoral. O sea, yo tuve la dicha de coger clases con él. Con Willy yo tomaba una clase semanal, pero como casi nadie quería estudiar, pues yo cogía la clase casi todos los días. Y también teníamos cuarteto de saxofones. Y las clases conmigo con Willy eran bien intensas. O sea, yo tenía como 6 libros. Yo iba allí y era un libro para scales. Después de ese libro para scales había otro que se llama de Rhythms Complete para ritmo. Después de ahí había otro de técnica. Yo terminé con Willy alrededor de 26 libros. A nivel de cuando yo fui al conservatorio ya no había más libros. Yo los cogí todos con Willy, porque yo no porque yo fuera el más que estudiaba,
porque yo cogía la clase, normalmente una persona coge la clase con su profesor una vez a la semana. Yo cogía la clase casi todos los Casi días, todos los días, sí, 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 sí. casi todos los días, casi todos los días. Sí, es Y él que tenía, esa info era como, obviamente la Libre de Música era una escuela formal y los maestros preparadísimos, pero la informalidad de que si había el tiempo era aprovecharlo y estudiar. sí, Ah, no hay es- nadie, no vino el de hoy, pues vente, métete. ¿Ah? y no era cualquier cosa, no era cualquier cosa coger clases con Willy, porque si tú no estabas preparado, afuera del salón te iba. O sea, si tocaba la lección más de 3 veces y no te salía, más de 3 veces y no te salía, era para afuera que te iba. Y te decía, vete y comprame un café en la plaza del mercado. O vete y búscame el almuerzo allí, eh, el almuerzo vegano, ¿verdad? Te decía, busca el almuerzo allí. O mira, con estos 3 libros, sácame copia allí, allá, tú sabes. Mm, Willy Willy es todavía, porque hablo con él todo el tiempo. Willy es mi amigo, increíble recurso, fue maestro del conservatorio por 20 y pico de años. Um, yo pasé muchos libros, hay muchas de las formas mías de enseñar en cuestión de orden de los libros con estudiantes desde, vamos a poner, el segundo, tercer grado hasta adultos. Yo uso ciertas metodologías que él utilizó conmigo, desde el Ruban, desde el Ballet Scales, David Haidt, Rhythms Complete de Charles Collins, todos los libros, Lacour, Jean-Pierre y Marcel Mule, bueno, un montón de libros. Estoy hablando de todos esos libros, yo todavía los tengo y son libros que no, they're not outdated, no están fuera de tiempo, ujú. esos libros son, pero los libros todavía son vigentes, como dicen por ahí. Sí, sí, sí. Willy Corps, que cuando terminas en la libre, este detalle no me lo sé muy bien, pero ¿te vas fuera a Berkeley o te vas a conservatorio primero? No, yo fui a Berkeley primero. Ok, antes de que me Pues, digas eso, esa historia. ah, mm, Antes de graduarte de cuarto año, pues me imagino que antes de graduarte ya sabías más o menos que te querías ir a... Cuando déjame formular esta pregunta de una mejor manera. Cuando sabes que te quieres ir a Berkeley, ¿cuál fue el génesis de eso? ¿Cuándo tú te interesaste en el jazz y tú dijiste, quiero estudiar jazz en una de las mejores escuelas o más prestigiosas para el jazz, que es Berkeley? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó que te interesaste en el jazz? pues mira, yo ni sabía de Berkeley ni nada de eso. Yo no tenía la menor idea de nada de eso. Tú sabes que, pues, en internet, no, tú sabes, ¿me entiendes? Pues entonces, ese año, yo me gradué en el 94. Ese año fue el primer año, no el segundo ni el tercero, el primer año que se formó, se formuló lo que es o era Berkeley en Puerto Rico. Ok. Camisas eran verdes, con las palabras blancas, y de ahí también estaba afiliado a Henneken Jazz Fest, que Ujú. después que te graduabas de ese band camp, como dicen por ahí, de ese taller, pues tocaban en el Henneken Jazz Fest. Ese fue el primer año. Yo me gradué y ahí estaba la libre y tocaba y qué sé yo. Yo realmente no tocaba jazz ni nada de eso, yo casi hacía ruido y pues como tenía pues técnica, pues así sabía meter Ruido. embustes en Dice ruido, ah, sí, sí, claro. Ruido. no, pero como tenía bastante técnica, pues hecho, metí unas fecas cañonas que la gente no entendía. Ah, el tipo está tocando unas cosas y yo sé. Anyway, pues entonces ese año yo me metí a ese taller y en ese año nos fue muy bien, fue buenísimo. En ese año había músicos, esa primera vez estaban músicos que tú no quieras, estaba Elías Santana, estaba por allí dando cantazos, el pollo estaba por allí también. Este, un montón de músicos, Luis Horta estaba por allí también, Miguel Cerón Miguel Sanón. estaba por allí, y todos estábamos por allí, todo el mundo, había un montón de Tony Escapa, yo creo que estaba por allí, Rey de Jesús, bueno, estaba todo el mundo allí. Entonces, ese año dieron 3 becas a 3 músicos destacados. La más alta se la dieron a Luis Horta, yo creo que fue.
y las otras dos fue a Miguel y a mí. Entonces, para mí eso fue un shock, porque pues yo todavía los veo a ellos en otro nivel. Entonces, para mí fue un shock y yo pues me entusiasmé bastante de cierta forma que yo tomé esa decisión a los rajatabla, como dicen por ahí. Cuando llegué a mi casa le dije, mira, me dieron una beca, me voy. ¿Y la Y beca así fue fue. full? No fue full, fue parcial. Ok, No es para tanto, no fue para tanto. casi. Me dieron una beca. ¿Cómo funcionaban esas becas? Porque yo sé que yo fui una vez para allá, pero entregaban una beca que era full a una persona, ¿verdad? Uh-huh. Y luego entregaban otras como de otra categoría. Sí, no, por ejemplo, si te daban 5,000 pesos, 5,000, 10,000 dólares, pues eso pues lo iba al tuition. Uh-huh. Entonces lo demás pues lo pagabas pues con préstamos y eso. Okay. Pero por lo menos de 5,000, 10,000 pesos te bajaban por lo menos el tuition. Uh-huh. No tenías que pagar ciertas cosas. También me daban un stipend o un crédito por los libros y eso. Que los libros eran bien caros. Tacho, se iban 500, 600 pesos el libro. Wow. Pero Berkeley fue un capítulo muy bueno y estudié, que de hecho el roommate mío, el roommate mío fue Miguel Zenón. Miguel. Sí, Miguel Zenón, Aldemar Valentín, un pana que se llama Iván, que le decimos Fito, Uh-huh. Argentino, Facundo, Hernán, todos ellos fuimos roommates. Y conocí un montón de gente que todavía hoy son unas estrellas. Allí estuvo un par de años, no pude terminar Berkeley, y es una historia cómica, de hecho. No pude terminar Berkeley porque todavía yo estaba como que amarrado a Puerto Rico. Yo estaba too attached. Y siempre tuve novias y siempre era un peo y era un problema. Anyway, yo fui para una vez a Puerto Rico de vacaciones de Berkeley y se me fue el avión, o sea, no pude conseguir la transportación por el avión, entonces mi mamá no me quiso llevar y ahí quedó todo, nunca me fui. Eso fue como en el 98, 99, que entonces traté de ir a la Universidad de Macao, a la UPI, y eventualmente pues terminé yendo al conservatorio a comenzar otra vez, como quien dice, de cero, para entrar al para entrar al conservatorio. Y en el conservatorio, que eso, te fuiste a Berkeley, volviste, entras al conservatorio y en algún momento te vas otra vez, ¿no? Sí, O pero ya yo me fui en ha pasado. Sí, no, yo estuve en el conservatorio varios años largos Ok. y me fui en el 2004. Ok. Y Entonces, en el conservatorio vuelves a estudiar con Willie Corps, que era el profesor de saxofón del conservatorio. Y ahí entonces vuelves a estudiar más de lleno lo que es saxofón clásico. Sí, Uh-huh. en ese tiempo en el conservatorio, yo me tuve que preparar otra vez, o sea, para poder entrar a hacer una buena audición. Yo hice una pieza que es de nivel, porque no tenía pianista acompañante para poder entrar y como quiera había que tocar una pieza, right? Digo, esto lo voy a decir el nombre, porque me habían comentado, hay un músico amigo de nosotros, que saxofonista, que entró al conservatorio y su audición fue un mambo de merengue. Y yo no quería hacer eso. Entonces yo me preparé. Toqué una pieza que se llama Caprice en forma de vals, una pieza a nivel de maestría. Y entonces ya yo había hecho todos esos libros que Willie Cole requería y muchas cosas que aprendí en Berkeley. Cuando yo entré al conservatorio, por la ventaja de tener el mismo maestro,
y las recomendaciones y yo tuve todo un verano preparándome para eso. Y cuando audicioné, yo caí en saxofón, caí en tercer año. Pero me movieron a segundo porque dijeron, no te podemos dejar en tercero porque entonces vas a terminar muy rápido y te van a quedar todas estas clases, más las clases de electivas y todas esas cosas. Que de por sí fue mejor que cayera en segundo año porque entonces tuve más oportunidad de estudiar y más clases, que eso era lo que me hacía falta a mí, y más libros y practicar más repertorio, que yo quería hacer eso. Y no, el conservatorio fue el conservatorio para mí en aquel entonces fue una extensión de la Escuela Libre de Música. Berklee fue una experiencia buenísima y un capítulo muy bueno que atesoro mucho. Pero el conservatorio en Atorrey fue una extensión casi como si fuera parte de la Libre para mí. Fue como la segunda Libre, como dicen. Eso me hace sentido por el hecho de que tuviste el mismo profesor. O sea, eso es algo que no se da mucho. Y creo que es una ventaja bien brutal que el mismo profesor que tengas de estudiante antes de la universidad sea el mismo de la universidad. O sea, es como una continuación de lo que ya venías estudiando con él. Exacto. El mismo método, ya cada uno se conoce y eso está brutal, sí. Y no había ñe con Willie Kerr. Eso era, no porque yo era estudiante de él, la cosa iba a ser chévere, no, había que ir preparado a ese salón. ¿Estuviste en el concierto que hizo la banda de conciertos que hizo en el Carnegie Hall en Nueva York? Yo estuve y lo estuve viendo. Estuve allá, pero así viendo. Y también impresionado con tu participación, que habían algunas piezas que estaban medias peluditas para todo el mundo, especialmente para las cañas y para los saxofones. Cuéntame esa experiencia. Pues mira, la experiencia del Carnegie Hall, pues como tal, esa es la experiencia. Ahí fue donde llegamos, ¿no? Pero la experiencia o el proceso como tal fue el antes de llegar ahí. Al llegar al Carnegie Hall, pues todo el mundo en el hotel y el vacilón y tocamos ya lo que teníamos que hacer, que ya estábamos preparados. Pero ese proceso de llegar a ese nivel juntos, como una comunidad estudiantil, esa fue la experiencia. Ahí estaba Maneco, entre otros, ¿quién más estaba? Virgil, sí. Estaba, yo creo que Yuka estaba Norberto, estaba todo el mundo, o sea, la calidad de músicos que había, que esos mismos músicos son hoy, la calidad de músicos que había en aquel entonces y en años después, pero específicamente en ese momento, impresionante. La sesión de brass, muchachos, la sesión de trompetas y trombones, es una cosa para pelo. Eso era la madre el que fallara. Yo creo que fue como sorpresa para los demás participantes, las demás escuelas y universidades. Fue un shock. Ver esta banda, es una banda de conciertos de la isla de Puerto Rico. De Puerto Rico. Esa gente lo que debe tocar es salsa y cosas así. Sí. A lo mejor vienen con taparrabo y todo eso. Y se llevaron el primer premio. Sí, esa banda era una cosa, bueno, esa y otras que vinieron años después, pero en ese año en particular, era una cosa era una experiencia increíble. Obviamente la forma de dirigir de Ricky, el profesor Ricky Di él amplificaba nuestra concentración, él unificaba lo que toda la conglomeración de lo que estábamos, toda nuestra energía, todo nuestro enfoque, él lo canalizaba de una forma impresionante. Y como dice Ricky Di el instrumento de la batuta no es
the baton o las manos, es tu rostro. Con el rostro, él nos decía qué teníamos que hacer con los ojos, con sus gestos, ¿no? Nosotros como banda en aquel momento, en conjunto con Ricky amplificó, canalizó esos talentos. Y ese sonido que salía de esa banda era una cosa espeluznante, era una cosa bien impresionante. Sí, doy fe de eso, sí. Bueno, continuamos con tu trayectoria en el conservatorio. Terminas el conservatorio y ¿qué ocurre? Mira, el conservatorio yo hice mi recital, quedó muy bueno, se hicieron un par de piezas estándares de repertorio clásico, pero también quiero añadir que en ese tiempo del conservatorio, que Andrew Lázaro, que en paz descanse, ahí comenzaron los primeros inicios, los primeros años de la banda de jazz. El stage band o the jazz band. Allí estaban todos los músicos de jazz. Bueno, la repertorio de jazz que tocábamos en aquel entonces también era bien fuerte. Estaba Carlos Serrano, Natanael, estaba Leo, estaba Luisra, estaba Tico, pues, que era el maestro de saxofón del conservatorio jazz. Estaba John Noel, el mismo Maneco. Bueno, era una cosa. Sí. Fíjate, ese stage man era un tren, pero bestial. Yo me acuerdo que en paz descanse Lázaro. Lázaro nos decía, Andrew nos decía, ustedes no son profesionales todavía, ustedes son profesionales. Ustedes son profesionales, todavía no. Sí. Eso fue, y fueron los comienzos de del programa de música popular y fue un comienzo a un nivel alto con el personal y el repertorio. Y luego se fue perfeccionando y se le dio más forma y qué sé yo. También el hecho de que fue un programa nuevo en el Conservatorio de Música donde todo era clásico, tras bastidores se escuchaba ese como que nada, que si este no es el lugar para eso, o qué sé yo, los que quieran tocar jazz que se vayan a la Inter. Pero se dio fe de que sí funcionó y que hay espacio para todo y no hay preferencia, ¿entiendes? No estoy seguro de esto que voy a decir, pero yo creo que en ese entonces, en la Intermetro, no creo que el programa de jazz hubiese estado solidificado del todo en aquel entonces. Yo creo que sí estaba en sus comienzos también. Okay. Pero no, lo que estábamos haciendo en aquel entonces, el repertorio, me acuerdo, yo creo que hay un tema que se llama The Eye of the Hurricane, yo creo que era Horace Silver. Eran unos arreglos serios. Entonces había que hacer solo y las trompetas estaban siempre bien trepadas. Y bueno, fue una experiencia muy buena y todas esas experiencias, gracias a todas esas experiencias de la libre, de cuando fui a Berkeley, del conservatorio, tanto en clásico como en jazz, gracias a eso, pues soy la persona que soy en cuanto a lo que hago, ¿no? El conservatorio de Torrey, para que la gente tenga una idea, cuando yo llegué al conservatorio, yo no llegaba temprano porque yo quería llegar temprano. Yo llegaba temprano porque el tapón era horrible. Y para yo llegar al conservatorio, yo le daba pon a Luigi, que yo no creo que me haya dado ni un peso para gasolina todos esos años. Al medio, Luigi. Ey, olvídate de eso. Yo también le di pon varias veces. Sí, yo hacía como amor. Yo llegué a ir al conservatorio en guagua, pero gracias a Dios pues compré mi carro. Anyway, yo cogíamos pon, yo llegaba ahí a las 5:00 de la mañana antes de que abrieran el portón negro, ese que abrían allí al frente. Ya yo estaba allí parqueado porque estaba loco por practicar. Yo llegaba y el otro que llegaba temprano era Carlos Serrano.
y nos pasábamos practicando bien temprano. Bien temprano yo practicaba un par de horas y ya cuando prendían las luces, que los conserjes terminaban de limpiar y así, entonces empezaba el día. Wow. Pero fueron experiencias buenísimas. Yo me iba a ir tardísimo porque siempre estaba practicando y le doy gracias a Dios que no había social media. Sí, men, eso, como ha cambiado la cosa. Hubiera sido todo muy Mm, diferente desde la libra hasta ahí. Bueno, mm. luego de tu recital de graduación, ¿te vas rapidito para Estados Unidos o cómo, eh, qué haces? Porque sí, fuiste parte de las Fuerzas Armadas. Cuéntame de esa transición y el por qué. Pues mira, esa experiencia fue muy buena. Yo la considero y la consideré una oportunidad como un puente, ¿verdad? Para yo poder mudarme. Eh, Cuando ellos llegaron reclutando, yo creo que exactamente en el 2004, por ahí, antes de graduarme, Fue el ya, Air Force, ¿verdad? sí, la Fuerza Aérea. Ah. Llegaron para reclutando buscando músicos preparados para poder ir a la banda. Y en esa banda en particular, yo creo que el que me recomendó para que me reclutaran fue Ricky Elizalde, porque él entendía que porque yo tocaba clásico y tocaba jazz y eso era lo que ellos querían en la banda. Tenía un concert band y el repertorio era bien retante, it was very demanding. Um, y el repertorio de jazz también tenían un big band, un mini big band. 3 saxofones, 2 trombones y 2 trompetas. Full rhythm section. Y pues requería una persona que pudiera tocar los dos. ¿Por qué le estoy dando énfasis a esto? Porque habían saxofonistas en la banda que solo tocaban clásico o solo tocaban jazz. Y pues había conflictos de estilo cuando había que tocar en sección. Pues ellos necesitaban a alguien que podía sentarse en la primera silla en el concert band y en la primera silla en el big band. Y entonces cuando yo audicioné, yo toqué la sonata por Cresto y después de ahí puse el saxofón abajo, cambié la boquilla y hicimos un par de jazz standards, un par de estándares y me cogieron. Pero eso no fue así de fácil, eso fue cascaregoco, ¿no? Eso yo tuve que coger el ASVAB, yo tuve que, pues, yo siempre he hecho ejercicio, pero me tuve que poner más en forma. Había que coger un montón de exámenes bien difíciles para entrar al Air Ujú. Force. Y pues, gracias a Dios pasé Basic Training. Eso fue en 2004. 2004. ¿Y cuántos años estuviste? Tuve 4 años, eh, tuve 4 años, terminé en el 2008, obviamente. Pero entonces ahí, donde estábamos yo estaba en Georgia, en Warner Robins, Georgia. Y eso fue una experiencia buenísima. Allí estaba conmigo eh, Juan Carlos, que Juan Carlos fue con nosotros a ese viaje de Carnegie Hall, Ujú. que de hecho yo creo que Juan Carlos estaba en ese viaje en uniforme. No estoy seguro, pero yo creo que Mm. sí. Yo creo que sí. Entonces, él toca trompa. Ujú. Y entonces Juan Carlos, después llegó Fredito, que tocaba en Puerto Rico mucho y con Elian López. Um, y esa época, eh, esa fue la ventana, esa fue la época, del 2004 al 2008. Pero ahora que menciono eso de Elian López, ese transcurso antes de oírme, chacho, se tocó en Puerto Rico hasta morir. O sea, en Puerto Rico yo tocaba con Elian López, toqué con José Fonseca, con todos los merengueros. Yo fui parte de la Puerto Rican Master con Luis Perico Ortiz. Este, y Elian me llamaba mucho y hacía muchos proyectos con Luis Perico y la disciplina, todo lo que yo aprendí en Puerto Rico en ese transcurso, en ese pequeño capítulo, fue buenísimo, preparándome Claro, para ir. claro. Te pregunto, las personas con las que he hablado, que han pasado por alguna de las ramas de la Fuerza Aérea, eh, pues tienen en común de que una de las cosas que más se llevan de esa experiencia es la disciplina que se le enseña para estar ahí, ¿no? O sea, es como, pues,
obviamente hay que tener disciplina para estar ahí porque no puedes estar tarde ni un minuto para esto, para lo otro, te tienes que levantar a la misma hora, tienes que estar todo en orden, esto y lo otro. A eso me refiero. Tú ya eras alguien así, porque tú ya, o sea, tú eres una persona que eras disciplinado en practicar tu instrumento, en llegar temprano a los sitios, esto y lo otro. Que me imagino que no fue tanto el trabajo de ser, de aprender disciplina en la Fuerza Armada, porque ya lo eras. Te pregunto esto porque quiero saber qué, qué te llevaste de las Fuerzas Armadas, qué aprendiste que aplicaste a tu vida luego de. Pues mira, para serte bien honesto, ese guiso era buenísimo. Que inclusive, para serte bien honesto, sin filtro, ¿no? Yo me hubiese quedado, pero mi ignorancia, ¿no? Mi falta de crecimiento, mi falta de percepción, ¿no? Me fui y yo me hubiese quedado y ya tuviese retirado en eso. Pero a veces, pues, las cosas pasan por el que pasan y otros capítulos, pues, mejores surgen en el camino. Y yo aprendí la disciplina, tú sabes, en basic training, tú sabes, como enseñan en las películas que te gritan en la cara. Entonces, eso para mí no era nada. Pero sí una historia, una anécdota bien cortita, bien cómica era que el sargento, la alarma sonaba a las 5 de la mañana y teníamos que correr, hacer la cama, todo tenía que estar recogido, los zapatos tenían que estar alineados de cierta forma, había que correr a las duchas, lavarse los dientes. Bueno, eso era un corre por la mañana, cañón. Yo tenía un reloj Casio de esos de negro, que todavía lo tengo por ahí. Ajá. Y yo ponía una alarma a las 4:50. Y yo me levantaba, me escabullí, me salía de la cama. Yo preparaba la cama como en 3 minutos, ya estaba todo ready, en 5 minutos estaba todo ready, y cuando sonaba la alarma ya me estaba ya yo me estaba afeitando y cepillando los dientes. O sea, Picando adelante. picando adelante porque, o sea, lo que yo aprendí de ese el capítulo en particular era anticipación, tenía que estar preparado antes de que sucediera. Uh-huh. Entonces, después cuando llegué a Warner Robins me di cuenta porque era un vacilón, que era un vacilón en el sentido de que era todo bien relax y todo, se trabajaba, ahí fue que yo aprendí tuve mis primeros caminos con el programa finales, como arreglista, se tocaba buena música, se viajaba, gracias al Air Force yo fui a Portugal, fui a Iceland, fui a Alemania, a Puerto Rico fuimos muchas veces reclutando, fuimos a Utah, grabamos en Nueva York, uno de los discos lo grabamos en Nueva York. O sea, fue una experiencia muy buena y yo aconsejo a aquellos que entran a temprana edad que se queden. El tiempo pasa rápido. Sí. Que se quede, es tremendo guiso. Lo que sí le saqué provecho, además había buena hermandad con Juan Carlos, con Freddy, eran todos muy buenos. Tuve 2 supervisores que no les tengo mucho amor. Bueno, especiales. estaba buscando la palabra, pero no encontraba. No les tengo mucho cariño. Pero se aprendió. No te voy a preguntar por qué. Síguelo. Sí, no. Hay unos supervisores que no les tengo mucha simpatía. Pero nada, se aprendió mucho y cuando me fui del ejército, yo estaba bien entusiasmado y todavía tengo entusiasmo, pero cuando me salí, I was very excited to leave, porque yo quería hacer la maestría y yo hice la maestría en Georgia State University. Ahí voy ahora. Saliendo del ejército. Saliendo del Air Force. Uh-huh. Ya yo tenía un pie adentro, porque se comenzó un programa piloto que dentro del Air Force podías tomar una clase o 2 clases, así, tú sabes. Y yo viajaba, eran como 2 horas y media
manejando y yo iba para allá, me encantaba la ciudad y habían guisos, yo me iba para allá todos los fines de semana y siempre se trabajaba, siempre estaba trabajando. Comenzaste entonces a hacer tu maestría y cuéntame, ¿en qué le hiciste? ¿Cómo te interesaste? ¿Cómo conectaste? Bueno, ya habías conectado saliendo del Air Force. ¿En qué tema te interesaste hacerlo y por qué? Pues mira, yo fui yo conocí al doctor Gordon Wernick, que todavía está ahí y todavía toca muchísimo, trompetista. Wow, que mucho toca ese señor. Él siempre fue tremendo educador, lo conocí allá en Georgia State y tuve la oportunidad de tocar algo y me escuchó tocando y entonces él me dijo de inmediato, quiero que grabes en el disco, que vamos a hacer un disco y quiero que toques el primer alto. Y entonces, esto fue antes, como un año o un par de meses antes de yo irme del Air Force. Como un año antes yo comencé ya a tener esa conexión con la universidad, con Georgia State University. Y así me interesé y en el programa, y él me dio una beca, me dieron una beca que me cubría todo el tuition. Yo tenía que pagar un par de cosas. Entonces, como me dieron un tuition assistance. Y por encima de eso, pues yo tenía el beneficio del Air Force, que era el GI Bill. Ajá. Entonces, mira, el problema de tu transicionar es cómo lo vas a hacer, ¿no? Económicamente. Cuando me moví de Puerto Rico a Georgia, pues el Air Force me ayudó. Cuando me mudé de Warner Robins a la ciudad de Atlanta, pues entonces el tuition assistance me ayudó para poder reubicarme, ¿no? Y ahí fueron un par de años y fue bueno, fue buenísimo. El examen final fue una pesadilla, man. Porque yo hice mi maestría en Jazz Studies. Uh-huh. Esa es la concentración, obviamente saxofón. Pero el examen final son 3 preguntas. Y entonces te vas a caer para atrás, ¿estás ready? Una de las preguntas es, descríbeme el desarrollo y el desenvolvimiento del madrigal según Constanzo Festa. Wow. Y entonces tú tienes que hacer un trabajo investigativo como de 30 páginas explicando cuál es el concepto evolutivo o la transición evolutiva del madrigal según Constanzo Festa. Y esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta, aparte de la pregunta ¿qué fue la pregunta? De análisis, forma y análisis. Wow. Y entonces había otras preguntas y otras cosas. Pero ese examen final fue bien, bien difícil. Ni día y noche haciendo... Yo vivía en la biblioteca. Pero se hizo. Para que tengas una idea, y tú sabes, como puertorriqueño y el inglés, pues, es todavía un problema. A mí se me hacía difícil por la cuestión de, escribir bien y dar algún tipo de idea que se entienda en el inglés. Y fue bien difícil, cogí muchas tutorías, pero se hizo y pasé el grado. Mucha gente no terminaron nunca, gente que habla en inglés, que nacieron en los Estados Unidos, simplemente porque el trabajo investigativo, ese capítulo final se llama COMPS, Comprehensive, y había gente que, pues, fíjate, que no pudieron terminar. A mí me tomó por sorpresa, esas 3 preguntas me tomaron por sorpresa, yo no sabía que eso iba a pasar, pero tuve que meterle mano y hice la maestría. Después de hacer la maestría, pues ya estaba en camino, ya yo tenía en proyección hacer otras cosas.